que se hizo a través del tabernáculo, a través de los sacrificios, precisamente fue esa sombra que se proyectaba hacia el futuro, hacia el momento en que vendría el Salvador del mundo. ¿No alaba a Dios por eso? Gloria a Dios, de verdad que sí. Entonces, la gracia es el tema de toda la Biblia, hermanos, de toda la Biblia, porque es la única solución al problema del pecado. Es la única solución. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? De acuerdo a la Biblia. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir los propósitos de Dios para la humanidad. Ahí lo tenemos en 1 de Pedro 5:10, que dice, me encanta este versículo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. ¿Cuál? Esa gracia salvadora. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Ahí tenemos en Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Todos, hermanos, vamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo clave y básico cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros le estamos hablando a alguien. Y a alguien que les dice, como hace poco nos decía un señor, no, es que el evangelio se vive, yo no le hago mal a nadie, yo trato de portarme bien. Y luego cuando le dicen a uno que no, cuando predican la palabra, no, ya eso no me gusta, porque le dicen a uno que uno tiene que hacer esto y lo otro. No lo dice uno, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. La mejor, por cierto. Y déjame decirle que todas las cosas bonitas que se encuentra usted de filosofía y de cosas que hablan de Dios y palabras bonitas que luego nos mandan todo eso, todo está basado en la palabra de Dios. Nadie ha descubierto el hilo negro, mi hermano. Pero se lo adjudican porque se oye bonito, porque lo parafrasean y no salen igual, pero lo parafrasean. Y cuando hablan de ciertos personajes muy famosos que adoran, como un Buda, como un Confucio, como un Mahoma, como un qué sé yo, que hay un montón y ahora hay nuevos que ni sé los nombres, entonces ahí les ponen palabras según sus escritos de ellos. Y ¡uy, qué bonito escribe! Y la gente se extasia, ¿sí? Y lo comparte, agárrese, que lo comparte. Y a la gente se le hace bonito. Y muchas veces me ha tocado decirle a la gente, cuando me lo dicen, que lo hemos platicado, que lo hemos hablado, que lo hemos predicado, que lo hemos enseñado, que está en la Biblia. Pero tal parece que a este libro no le dan a la importancia que tiene, mis hermanos. Resulta que así es. Romanos 3:23 es lo que dice. Y se refiere a todos los humanos de
todos los tiempos, todos nacimos en pecado. El que se dice vicario de Cristo, ¿quién es? El Papa. Tiene necesidad de arrepentirse de sus pecados, sobre todo al compararse con alguien como Cristo. Y además por guardar tanta mentira y tanta maldad escondida allí donde moran. Es un ser humano como tú y como yo. Perdonando la comparación, ¿verdad? De paso. María también fue un vaso escogido, sí, pero también necesitó arrepentirse y creer. No se le pasó por ósmosis la santidad, no. ¿Y sus discípulos qué decir? Igual. Entonces, nadie como Dios, hermanos. Nadie como nuestro Señor Jesucristo, que dio su sangre preciosa, pura, por nosotros. Y así en el 24 de donde estamos, en Romanos 3, 23, dice el 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, ¿mediante qué? Pues que es en Cristo Jesús. Así es. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Sí, el Señor cuando expulsó a la pareja y todo lo que había allí, porque había más cosas que la Biblia no nos aclara del todo, porque no se necesitan para lo que Dios quiere que entendamos nosotros, ¿sí? Pero sí dictó sentencia para el hombre, para la mujer, para la tierra, ¿verdad? Sin embargo, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos bendice, hermanos. Dios nos bendice, por eso es tan importante que le demos el lugar que Él se merece en nuestra vida. Que haya un respeto, hermanos, hacia Dios, porque a veces somos irrespetuosos con Dios, a veces somos irreverentes con Dios, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro movernos, en lo que hacemos, que sintamos esa responsabilidad, pero ese gozo también, ese deleite de estar en la casa de Dios, de recibir la palabra de Dios, de ser lo más reverente que podamos ante Dios, porque Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores y es mayor que cualquiera. Y si estuviera delante del presidente y habría que portarse bien, ¿verdad? Y que con más razón con mi Señor. Con más razón, porque el Señor no es menos que el mejor que conozca usted en el mundo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ok. Si tenemos, bueno, ya lo dijimos, que cuando el pecado de Adán y Eva, bueno, ¿cómo fue que Dios cubrió ese pecado, hermanos? ¿Alguien se acuerda? El primer sacrificio, ¿verdad? Dios hizo provisión, no los dejó solitos, no les dijo, ahora sí, fuera. Ya, es demasiado. No,
Dios hizo provisión, mis hermanos. Y por eso dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Sí? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, fíjese bien, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. Ahí está la gran comisión que tenemos, hermanos. Ahí está. Esto es lo que tenemos que predicar. Esto es lo que tenemos que enseñar. Tú y yo, como cristianos. Y si alguien está equivocado, cuando hablamos con alguien y vemos que, pues no falta que nos dicen, eso que les platicaba yo, pues yo no le hago mal a nadie. Yo oro, etcétera, 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 obras y obras. Tenemos que enseñarles esto para que realmente llegue la luz a sus vidas, ¿sí? La salvación, la santificación nos prepara para el servicio e incluso en nuestra debilidad Él se perfecciona. ¿Qué le dijo a Pedro? Amén. Perdón, a Pablo. Sí, gracias. Bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y quién era Pablo? Ya era una autoridad dentro del cristianismo. ¿Sí? Sin embargo, Dios le dijo, confórmate con eso, Pablo. ¿Y saben por qué? Y Pablo lo dice más adelante, en otros versículos, dice, para que no me exaltase yo más. ¿Y por qué cree que tenemos tantas cosas? ¿Y por qué cree que de repente vengo arrastrando el pie? ¿Y por qué cree que a veces venimos que no podemos, verdad? Pero cuando estamos aquí, el Señor nos da. Para que no nos exaltemos más de la cuenta. Y que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y el más grande que quiera ser en el reino de los cielos será el servidor de todos. Y a veces nos cuesta servir, hermanos. A veces nos cuesta servir. La gracia de Dios no tiene límite. ¿Cómo obtener esta gracia? Sí, para salvación de nuestras almas. Hay muchos entre creyentes y nuevos, y creyentes nuevos y no creyentes, que se hacen esta pregunta: ¿cómo obtener la gracia de Dios? Hay algunos que dicen, es que yo soy muy malo y no merezco. No he podido dejar esto, no he podido dejar aquello. Entonces, no, mejor no voy a la iglesia hasta que yo me sienta bien que ya estoy haciendo lo que debo de hacer. ¿Usted sabe cuándo va a hacer eso? Nunca. Ven cómo estás. Ven cómo estás. Entonces, la verdad es que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. Pues las escrituras dicen que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿verdad? Y Isaías dice, si bien todos nosotros somos suciedad, así lo dice Isaías. ¿A nadie le gusta oír eso?
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pero el Señor llama a las cosas por su nombre. El Señor no le da vueltas, ni nosotros debemos darle vueltas para predicar y para enseñar la sana doctrina, le guste o no le guste a la gente. Porque a mí me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si por eso igual soy mal vista, gloria a Dios. Y si por eso no me invitan aquí a allá, gloria a Dios. Por esta razón la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios. Y por eso Efesios 2, 8, 9 dice lo que ya leímos atrás, que por gracia somos salvos. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era por obras, mientras la gracia es por fe. Entonces, el pueblo de Israel estaba obligado antes a guardar toda la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Podían con toda la ley? No podían. Entonces, más dice, con el nacimiento de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en aquel a quien había enviado, como propiciación por nuestros pecados. ¿Usted entiende lo que es propiciación? A mí se me hacía medio difícil. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Alguien me quiere explicar? ¿Qué es propiciación? Dice que es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Cuando nuestra oración, ¿verdad? Con nuestra oración le movemos al Señor y tocamos su corazón. Así es. Y es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Por eso aquel hombre pecador decía, sé propicio a mí, pecador, que soy un pecador, ¿verdad? Y bueno, lo más bello es, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué dice San Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que siempre debemos de saber y siempre debemos de tener a la mano. Sin embargo, aunque la ley era por obras, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento. Cuando Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, permitió de esta manera que el pecador pudiera acercarse a Él por medio de la expiación de esa sangre, de ese animalito que no tenía la culpa, como decían por ahí, ¿verdad? De ser bonito, perfecto, pero era el que le tocaba, ¿verdad? Y casi todo es purificado, dice Hebreos 9, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No
remisión de pecados. Por eso es que Cristo Jesús vino al mundo a hacer un solo sacrificio por toda la humanidad y para siempre, hermanos. Porque se hartó de los animalitos. ¿Qué dijo? Misericordia quiero y no sacrificios. Leía yo la traducción de la Biblia Kadosh israelita y dice, de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Parafraseada nada más. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quita el pecado del mundo, quita el pecado de la humanidad. Así es, que enseñando de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio en la cruz de Cristo, hasta que, como les decía, ya no quiso sacrificios. ¿Qué se había vuelto el sacrificio, hermanos? Una costumbre. Una costumbre, o sea, que no había nada de corazón, hermanos. Y hoy en día muchos pudieran decir, no, yo si peco, si fallo, voy al altar, oro al Señor y le digo, Señor, perdóname porque pues sí la regué, Señor. Y ya, y me voy y a las primeras de cambio yo vuelvo a hacer lo mismo o vuelvo a hacer otra cosa. Entonces también Dios sabe. Dios no puede ser burlado, mis amados hermanos. Eso que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice Mateo 9:13, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué dice? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto me impacta, hermanos, ver el gran amor de Dios para nosotros. Los sacrificios que hoy Dios quiere son de alabanza. Son de alabanza. Son de que nazca de tu corazón. Brindarle lo mejor de tu corazón. Esos son los sacrificios que Dios quiere ahora. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ejemplos de la gracia de Dios en la Biblia. Tenemos varios, hermanos. Tenemos precisamente cuando Adán y Eva, nada más los voy a mencionar así de paso porque nos van a quitar mucho tiempo, pero tenemos a un Noé que halló gracia ante los ojos de Dios entre tanta gente mala, porque dice que se había corrompido la tierra, ¿sí? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mire qué maravilloso. Que el Señor encuentre gracia, hermanos, en nosotros. Que nosotros encontremos gracia ante el Señor y que Dios vea. No se le va a pasar, le aseguro, que todo lo que hagamos al Señor no se le va a pasar. Aunque no recibas aquí en la tierra el reconocimiento, tu regalo está listo en el reino de los cielos, hermano. Y Jehová Dios, dice, hizo al hombre, a la mujer, bueno, ya lo vimos, es Adán, también a Noé y también a Abraham. También Abraham. Son ejemplos que tenemos, y el mismo Lot fue salvo de ser destruido.
gandalla como siempre, porque a la hora de salir pidió el lugar que vio de lejos y le dice, Señor, aunque sea ese, dame. ¿Y qué cree? Dios tan complaciente, ¿verdad? Se lo dio. No le dijo, anda, corre y a ver a qué encuentras. Me conmueve ese Señor que tenemos. Pero también la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere y tiene misericordia. Así es que, hermanos, tampoco nos confiemos, porque Dios es sabio. Dios es sabio y trata con nosotros de diferente manera y conoce nuestro corazón. Por eso seamos genuinos con Dios, seamos sinceros con Dios, ¿sí? Quizás de repente creemos que nadie nos ve, pero con el solo saber que Dios nos ve, te tienes que sentir incómodo, hermano. Dios me ve y yo no puedo fallarle a Dios. ¿Sí? Bien. Terminando pues. Así es que la gracia no es una palabra bonita para que la uses para continuar una vida aparente de cristianismo, para que la uses dando rienda suelta a los instintos bajos del ser humano. Al fin que Dios me perdona, a la hora yo le pido perdón, ¿verdad? Y tan. Que no echemos lágrimas de cocodrilo. ¿Usted sabe por qué le dicen así a las lágrimas del cocodrilo? El cocodrilo tiene un mecanismo en sus ojos que siempre está lagrimeando. Y entonces, obviamente, no es porque está triste el cocodrilo. Pues si tienes lágrimas de cocodrilo que nada más te salen ya fácil. O cuando nos lloran los ojos, ¿verdad? Esto ya lo dijimos. La gracia de Dios es perdonadora. La gracia de Dios es transformadora. Transforma vidas. No te conformes a este siglo, sino vamos renovándonos cada día, hermanos. Cada día para ser mejores. ¿Sí? Porque si bien no somos perfectos, somos perfectibles y vamos hacia el lugar donde no podremos entrar si no nos vamos perfeccionando conforme vamos caminando. Y cuando estemos allá, entonces sí seremos perfectos. Dice Juan, primera de Juan 2, que Cristo es nuestro abogado. Dice, hijitos, y nos habla con cariño. Dice, hijitos, no pequéis. No pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oiga, a veces ni nuestros papás nos dan esa oportunidad, nos abanican. Cuando nos lo merecemos, bien hecho. ¿Sí? Bien hecho. Cuando nos lo merecemos. Pero siempre dando una oportunidad. Y dice también, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí está la gracia perdonadora, mi hermano. Y limpiarnos de toda maldad. Esta es la gracia transformadora. Entonces, ahí está de manifiesto. Por lo tanto, es importante resaltar que a esto
le sigue la obediencia, hermanos. La obediencia es lo único que conmueve a Dios, hermanos. Ni aunque lloremos, pataleemos, qué sé yo, qué pudiéramos hacer, que lo haríamos. Pero a Dios, ver tu obediencia, lo desarmas. Lo desarmas. Entonces, si ve que hay aparente obediencia, también Él conoce, ¿verdad? Que no seamos como los fariseos, sepulcros blanqueados. Que desde adentro venga ese trabajo que hace Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su sangre preciosa que nos limpia. Dice ese canto, lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad, ¿verdad? Lo que Dios quiere son limpios corazones. La salvación es por gracia. El perdón es por gracia. La obediencia es una respuesta del pecador arrepentido y del verdadero cristiano. Esa es la gracia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Dios ha puesto lo necesario. Pues tenemos que creer. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Gloria a Dios. Entonces tú solo tienes que entregarte a Dios. Y entonces no para las cosas ahí. Entonces ya me entregué a Dios. Ahora tengo que ser obediente con Dios. Desde chiquitos. Si los niños aprenden desde chiquitos. ¿Sí? Por eso dice, instruye al niño en su camino o en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de ella. Y tú y yo solo tenemos que ser, ¿qué creen? Fieles hasta la muerte. Y dice que yo te daré la corona de la vida, y yo voy por esa corona. No sé tú si tengas la suficiente valentía de persistir, de insistir y de ser obediente para ir juntos por esa corona, hermanos, que vale la pena. Gracias a Dios por ello. Póngase de pie y vamos a terminar con una oración. Padre, Señor, ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Diga el débil, fuerte soy, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor Dios mío. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Ayúdanos a buscar ese pan de vida que eres tú, Padre bendito, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que haya en nosotros ese querer como ese hacer. Que siempre haya en nosotros ese querer, Señor Dios mío, ese querer ser obedientes, ese querer ser valientes, ese querer ser fieles, ese querer servirte, Señor Dios mío. Ayúdanos, Padre, Señor, y que nuestra vida sea una vida de paz, de gozo en medio de la tormenta, en medio de las luchas, en medio de las pruebas y en medio del dolor, Señor. Podamos ser cristianos victoriosos, cristianos que tenemos la paz de Cristo. Que vivamos en el reposo contigo, Señor, en el reposo que tú nos has ofrecido, Padre, no de un día, Señor, sino el reposo
donde tú nos has llamado es a tus brazos, es a tener paz contigo, Señor. Ese es el reposo espiritual, Padre, en el que tú quieres que tus hijos vivamos, Señor Dios mío. Que nadie viva desesperado, que nadie viva ansioso, Señor, sino que vivamos en santa paz. Señor, y así tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y nos ayudes a caminar juntos por el sendero que tú nos has marcado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Al hermano José Luis, ahorita lo veo porque algo me quería decir. En el sermón no podemos detenernos, hermanos, a preguntas expresas. Nos gusta interactuar con ustedes, entonces es bueno, sí, siéntense, mi hermano. Es bueno que lo sepamos y que en los estudios ahí sí podemos preguntar. Así es que ahorita que yo vea al hermano, con todo gusto lo voy a atender. Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque la palabra de Dios fluye, fluye y fluye, hace su trabajo, se profundiza, se entiende, se comprende, a veces se rechaza, pero siempre, nunca regresa a Dios vacía. Y ninguna palabra caerá a tierra. Todo será debidamente procesado en una forma o en otra. Pero esa es la eficacia de la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios porque no falte la palabra en ningún momento. Recuerdo que en una ocasión, alguien me profetizó, un profeta que venía de Guatemala, de Honduras, en una reunión de pastores, desconocido totalmente para mí, y pues a una distancia bastante considerable. Sin embargo, en esa reunión, en un momento que estábamos orando intensamente, él se acerca a mí y me profetiza y me dice: ya no llores. Personas que tú amabas te traicionaron. Pero quiero decirte que yo estuve contigo porque nunca dejaste de predicar la palabra en ningún momento. Y hermanos, a mí hasta se me pone chinito la piel, y tengo guardado esa profecía. Primero la guardé de voz, pero luego sucedieron tantas cosas en mi computadora que se me descompuso todo, y todo lo que tenía en el disco duro se perdió, y se perdió el mensaje de voz, pero ya lo había escrito. Y a lo que quiero llegar es que cuando no dejamos de predicar la palabra, y él me dijo: y porque ni un día dejaste de predicar la palabra, yo te sostuve y te seguiré sosteniendo. Y quiero recordarte que, como dice ese pasaje, la gloria venidera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Y se ha cumplido esa palabra, hermano. Entonces, qué hermoso es que tener entendido que no hemos dejado de predicar la palabra en ningún momento. Y le agregamos el plus a la palabra: sana doctrina. Gracias a Dios por ello, y gracias a Dios por su palabra, que cada día nos confronta más, y cada día nos fortalece más, y cada día nos cimenta mejor en el camino que el Señor nos ha marcado.
que Dios siga llevándonos por este camino para honra y gloria de su nombre. Muy bien, vamos a concluir esta transmisión. Tuvimos problemas al inicio, severos problemas aquí técnicos, pero pues nuestros hermanos, mi hijo Dani también se dieron cuenta y bueno, pues finalmente se corrigió. A lo mejor la transmisión no está completa, a lo mejor los primeros 10 minutos estuvo deficiente, pero el resto pues se logró. Afortunadamente, hermanos, gracias a Dios por ello. Bien, pues mandamos un saludo a nuestros hermanos y amigos que estuvieron tras esa pantalla. Nos vamos a despedir. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte y caluroso abrazo y saludo, y les pedimos que sigan acompañándonos. Nos da mucho gusto contar con ustedes en todo tiempo y en todo momento, y les mandamos nuestro cariño a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos. Que Dios les bendiga. La iglesia se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec. Es más fácil localizar un domicilio cuando hay dos calles, cuando es una esquina, entre qué calles y qué calles. A veces los números ni existen, como en este caso no tenemos número allá afuera, pero solamente la referencia es Naranjo y Roble, en la colonia Chapultepec. Y ahí está el letrero que dice Árboles junto al río. Y aquí está, amados hermanos y amigos, la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bien, pues vamos a continuar. Póngase de pie. Vamos a levantar nuestras ofrendas y vamos a decir nuestro texto.